Le decía, algunos estarán más familiarizados que otros, pero esta es una idea, digamos, de nivelador para que ustedes vean las características y los que por ahí lo conocen, tal vez descubran otras cosas. Ustedes entran a geogebra.org y llegan a esta pantalla, donde si no está en castellano, en español, acá abajo a la izquierda tiene el idioma para ponerlo. La idea es que trabajemos en castellano, ya que podemos. No trabajar con if y derivatives y todas esas cosas, sino vamos a hablar en castellano. Antes de continuar, sí, antes de continuar, ¿ustedes tienen la guía del taller? ¿Se las dieron al profesor? No. Bueno, entonces déjenme un momento que les voy a pasar, les voy a compartir el archivo, así ya lo tienen. No lo tenía abierto hasta recién. Acá está. Esta es una carpeta que tengo compartida en Drive. Tienen ahí, hasta ahora está solamente la guía, del laboratorio, del taller. Decimos laboratorio por costumbre, eh, pero bueno, esto es para hacer cada uno en su casa. Así que entonces en ese drive que tienen ahí, ahí pueden descargar. No lo vamos a ir siguiendo así tal cual, pero es material que les sirve para ustedes para repasar lo que veamos hoy. Y sobre el final, las últimas dos páginas son la propuesta de trabajo para que ustedes hagan. Ya les adelanto, eh, ustedes son de sistemas, entonces este trabajo es obligatorio. Para otras carreras es opcional, pero ustedes van a tener que presentar un trabajo. Sientando gente. Tiene que presentar un trabajo resolviendo las propuestas de trabajo del final. Tienen que presentarlo en PDF. Ya vamos a ver que van a tener que usar imágenes de la calculadora. Eh, pero bueno, la idea es que redacten en un archivo de texto, un documento de texto, con las imágenes de la calculadora, lo pasen a PDF y lo suban mismo a esta carpeta, a esta carpeta de Drive. Ya que estamos, también les voy a dejar ya para que quede ahí acá en el chat mi correo electrónico, por si cualquier cosa no pueden acceder a la carpeta o lo que sea, o si tienen alguna consulta también, ese es mi correo electrónico por cualquier cosa, pero la idea es que los trabajos los suban a la carpeta del Drive. Los trabajos se hacen de a dos o de a tres o de a uno, pero bueno, se puede hacer grupo, no más de tres. Asegúrense de poner los nombres de los integrantes bien en el trabajo. Y hay tiempo hasta el viernes después del receso, que déjenme ver exactamente. Sería hasta el viernes 30 de julio. Viernes 30 de julio sería la última fecha que estaría recibiendo los trabajos. Pueden mandarlo antes sin problema. Pero bueno, vamos entonces a la cuestión. Ustedes les hacen una introducción. Confírmenme si ven la calculadora, si ven el eje ordenado. Sí, sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve. Bien, entonces les decía, ustedes llegan a esta pantalla, ponen iniciar calculadora y se les abre esta interfaz, esta gráfica. Ustedes, bueno, eh, hay varias configuraciones. Lo primero que se les aparece es acá la parte de álgebra, donde acá pueden ingresar funciones, ingresar puntos, rectas, diferentes cosas directamente escribiendo. Acá abajo tienen un teclado, teclado en pantalla para poner ahí algunos símbolos que
que no son sencillos de encontrar en el teclado. Para escribir res cuadrada, por ejemplo, ustedes pueden hacer el atajo SQRT, que es inglés para square root. Justo decíamos, no vamos a trabajar en inglés, pero bueno, tal vez sí. Ustedes ponen SQRT, abren paréntesis y se les pone la raíz de X, por ejemplo. Y ahí se les grafica. Saben, para potencias, por ejemplo, pueden usar X al cuadrado, X con a otra potencia. O también pueden escribir, lo voy a escribir acá arriba en la barra de búsqueda, porque si no, no me lo va a tomar. X, el circunflejo, así el acento ese tipo sombrerito y el exponente. Disculpen. Esa es la forma de que la calculadora interpreta que es X al cuadrado. Entonces, si escriben eso mismo en la calculadora acá, X no te lo va a tomar el circunflejo, pero ahí yo lo escribí, no lo toma, pero cuando escribo 2, ahí me lo pone en la potencia. Ese depende del teclado que tengan, es Shift y alguno de los corchetes, o Alt GR los corchetes, depende del teclado. Y si no, para eso tienen la ayuda acá. Valor absoluto, también en algunos teclados tienen la barra esa vertical. Para escribir mayor o igual, esperen que voy borrando algunas cosas para que no haya lío. Para mayor o igual ustedes pueden escribir X menor, menor, y a continuación escriben igual como Shift 0 y ahí se les pone el mayor o igual. Si no, también tienen las cosas acá abajo. Todos los senos, coseno y tangente están en castellano, entonces puede poner, en vez de pueden escribir seno de X, pueden también escribir sin en inglés de X, también lo toma. La idea es que, y ahí ya se los pasa a castellano. Bueno, tiene funciones acá, pero ustedes pueden escribir TG o TAN, lo toma los dos, raíces de distintos índices, exponenciales, de base E, base 10, logaritmo natural, base 10, logaritmo en la base que necesiten, y después tienen muchas opciones más, demasiadas para explorar. Eso por un lado. Después, una vez que tienen acá una función genérica, por ejemplo, vamos a hacer una lineal, 2x más 1, ustedes pueden, en la parte de herramientas, pueden encontrar, por ejemplo, las raíces de la función, que son los valores que hace el cero de la función, los extremos, si tuviera algunos máximos o mínimos relativos, que eso por ahí no lo vieron todavía, pueden hacer un ajuste lineal a una serie de puntos, que en realidad eso lo vamos a hacer de otra manera, según la guía, intersecciones entre rectas y puntos. Yo quiero poner un punto, la calculadora te ayuda bastante. Si estás cerca de 2,1 y haces clic más o menos ahí, te lo toma ahí como 2,1 y ahí te queda. Otra opción es ponerlo manual. Un punto B sea igual a paréntesis y los dos valores de las coordenadas. Y ahí les da otro valor. Pueden escribir varios puntos, ponerlos en una lista y con eso hacer una regresión lineal, como ya vamos a ver más adelante. Y después sí, hay otras herramientas, pero por ahí escapan a lo que es análisis matemático, son más para álgebra. Si tuvieran acá vectores, segmentos, rectas, semirrectas. Eso por un lado. Igual a lo largo, mientras vayamos haciendo las cosas del taller, vamos a ir viendo más características de la calculadora. Otra cosa es que de acá arriba pueden ir a la calculadora 3D para graficar planos, por ejemplo, superficies, como estarán viendo en álgebra, geometría para graficar polígonos y otro tipo de figuras geométricas, cálculo simbólico. Después tienen acá la parte, digamos, de personalización. Pueden ir a la cuadrícula con más divisiones o menos divisiones. Pueden ir a las propiedades. Lo que pueden hacer es
bueno, cambiar, digamos, la parte que se ve del plano ordenado. El eje X en cada eje pueden mostrarlo o no, pueden cambiar las unidades. Puedo decir que si el eje X es temperatura, por ejemplo, temperatura y que toca algo que no era. Acá está. Que sea temperatura y que la unidad sea en grados centígrados, por ejemplo, y entonces me quedaría el nombre del eje temperatura y la escala así. O si, como vamos a ver dentro de un rato, que la unidad sea pi. Entonces, esto va a ser útil cuando miremos las funciones trigonométricas, donde va a ser más fácil encontrar el período y el desfase, digamos, de las funciones trigonométricas, siempre teniendo a pi como unidad en el eje X. También puede hacer que el eje no corte en el 0, 0, sino que corte más arriba, depende de lo que necesite. Y bueno, es un poco para ir viendo. Voy a sacar pi de acá, que queden los números. Y bueno, algunas otras características. Por último, aunque no tan por último, tener el menú de opciones donde el tema de abrir y guardar es para archivos dentro del mismo GeoGebra. Entonces, si ustedes hacen un gráfico y quieren guardar el gráfico que obtuvieron, la mejor manera es, o sea, la manera que les pido es que pongan descargar como. Si están trabajando y tienen que seguir trabajando después, les conviene descargar como archivo GeoGebra. Entonces después lo vuelven a abrir desde la parte de abrir y pueden seguir trabajando. Porque si no, les guarda la imagen y solamente les queda la gráfica. Y no pueden seguir trabajando en la imagen del gráfico y no pueden seguir trabajando sobre eso. Si les quedara algo a la mitad, guarden como GeoGebra y después lo pueden abrir y continuarlo. Y bueno, esas son las cosas introductorias, digamos, de la calculadora. Bueno, me quedan las cosas en pi. Ahí va. Bien. Acá, por ejemplo, puedo borrar todo, me pide guardar, yo le digo no guardar. Bien, entonces, algunas de las cosas que queremos ver en este taller es el tema de reconocer cómo las funciones que estuvimos trabajando desde el principio de año en análisis matemático no son solamente cosas abstractas que siguen un modelo matemático necesariamente, sino que una función es cualquier relación entre dos variables. Si vamos, por ejemplo, acá a la guía, a ver, lleva alguien más. Un momento. Bien, les decía que voy a compartir acá otra cosa. Esta es la guía del problema, la guía del laboratorio, del taller, digo, donde veníamos más que nada que una función puede definirse acá como una relación matemática entre dos variables, donde si tengo el radio de un círculo, el área va a ser función de ese radio, simplemente elevándolo al cuadrado y multiplicándolo por una constante. Esa es la función continua, o sea, para todos los valores de R positivos, no importa la decimal, yo puedo dividir cada número tanto como yo quiera, voy a tener un valor de A para todo R positivo. Para 1, para 2, para 1,1, para 1,111 y así. Por eso quiero decir que es continua la función.
y se relacionan matemáticamente. Pero tenemos otro tipo de funciones donde no tenemos una relación matemática aparente. Tenemos una serie tenemos dos variables, una dependiente, el tiempo, y otra aparentemente dependiente del tiempo, donde para cada valor de uno nos da un valor del otro. Y eso es una función, sí, pero no está clara la relación matemática. Y esta es discreta, solamente tenemos valores de y para valores puntuales de x. Tenemos para 1900 y 1910. No tenemos para 1901 ni para 1904,28. En este sentido, la gráfica de esta función no sería una curva, sino una serie de puntos. Se ve la diferencia. Y después, hay varios ejemplos más, y después tienen una función continua, pero que tampoco se puede modelar fácilmente con una con una relación matemática, como un acelerograma, una gráfica de un movimiento sísmico, donde el eje horizontal es el tiempo y el eje vertical es la fuerza, o mejor dicho, la aceleración del suelo durante un terremoto. Entonces, es una función porque para cada valor de x, o del tiempo en este caso, me corresponde un valor de la variable del eje vertical que me corresponde, pero no es fácil de modelar, digamos, a partir de modelos matemáticos, pero sigue siendo una función. Como dice acá, una regla asigna a un elemento de x un único valor llamado f de x. Esa es la primera definición de función tipo caja negra que teníamos. Y ya pasando a usar la calculadora, les mostraba que acá es bastante sencillo directamente escribir funciones. Pueden escribir directamente x más 4 y ya les da así. Pueden escribir y igual x más 3 y les da así. ¿Cuál es la diferencia? El segundo método, el segundo caso, el primer caso por defecto, si no ponen nada, le va a asignar una función, una f de x. El segundo se interpreta como que es una recta. La recta en el plano que vimos en álgebra. Así que no. Es mejor si escribimos directamente x más lo que sea, o mejor aún si escribimos la letra para después hacer referencia a esa letra. Porque si hacemos f más g, ahora no nos dice nada. Pero si acá llamamos g de x a x más 3, y acá podemos sumar f más g, ahora sí nos deja, porque las dos son identificadas como funciones. En el caso contrario, uno era una recta. Si quisiéramos operar con las funciones. Y algo, digamos, que a veces se nos complica a la hora de graficar, a la hora de estudiar el dominio de una función, es el tema de las funciones definidas por sección, por tramos, por tramos quiero decir. Entonces, si decimos que f de x, en lugar de ser x más 4, la definimos de diferente manera según el intervalo de valores de x que tengo, yo puedo poner acá la función si, la función if, según otros programas, pero la misma función si del Excel, si han visto. Si, por ejemplo, x es menor que 0, la condición positiva, pongo. Llamémosle valor absoluto de x. Por ejemplo, ahí quedaría así. Ahora, si en caso contrario, entonces ponemos en caso contrario, en caso de que no sea menor a x, menor a 0, tenemos la condición, bueno, en caso contrario, ¿qué pasa? Entonces pongo si x es mayor a x, a 0, entonces x cubo, por ejemplo.
Y entonces me queda esta función definida por tramos. Hasta 0 de una manera y después de 0 de otra manera. Ahora, ¿alguno me dice, sabe decir, se anima a decirme cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Infinito, infinito. Todos Menos los infinito reales y para la x, Todos los reales menos 0. menos el 0. Esa es la trampa que muchas veces tiene la función definida por tramos. X es el valor absoluto, f de x, perdón, es el valor absoluto de x cuando x es menor a 0 y es x cubo cuando es mayor a 0, pero cuando es 0 no está definido. Claro, porque no dice menor igual o mayor igual. Claro, habría que agregar eso, alguno de los dos. Es que justo Claro. acá se tocan el límite, ustedes estuvieron dando límite, el límite de esta función sería 0. El límite cuando x tiende a 0 sería 0, pero f en 0 no existe, sería discontinuo en este caso. Entonces, si yo quisiera poner, bueno, vamos a ver, yo pongo f en 0. Esta es una cosa que pueden hacer. F en 0 me dice de qué estás hablando. De paso, también podemos decir que podemos definir un punto de la función, como por ejemplo el par x f de x con x valiendo un número. Por ejemplo, 1 f de 1 me va a dar un punto que pertenece a la gráfica. Más un poco. Y de paso les muestro lo que es un deslizador. Si yo pongo b de k a f de k, donde k va variando. Entonces, puedo cambiar el K a todo esto. Puedo darle play. Esto ahí se fue, pero ahora va a volver. Ahí volvió. Esto es algo que vamos a mirar. Les muestro entonces de paso que cómo graficar puntos de una recta. Directamente ponen un valor para x y la otra coordenada es el valor de f en ese x. Y cuando ustedes escriban alguna letra en una expresión que no sea ni x, ni, ni z, ni pi, ni e, les va a generar un deslizador de este tipo. Si no se les generara, pueden escribir como k igual deslizador, así como quieran. Y si quieren más grande, en vez de ir de 5 a menos 5, pueden ir de 10 a 10. Ahí va. Y ahí les queda. Bueno, ahora no me deja. Y ahí, en vez de ir hasta 5, va a ir hasta 10. Entonces lo que podríamos definir también acá es agregar que si esto no se da, agregamos otro sí, x es igual a 0, entonces f, entonces 0 directamente. Acá me dio un warning, porque mi warning están todos los paréntesis abiertos. O directamente puedo poner 0, porque es como que me queda caso contrario. Bueno. Sí, abro paréntesis, x es mayor a 0, entonces x cubo, y caso contrario, 0. Ahí va, y ahí les queda. Entonces en este caso, ahí ya se actualizó que f en 0 es 0. Esto para poner un ejemplo de cómo hacer. Tengan cuidado con eso de abrir todos los paréntesis y acuérdense que el sí, ustedes si escriben acá abajo sí, ya les da, digamos, lo que tienen que poner adentro. Sí, condición, coma, entonces ¿qué pasa? O la alternativa es sí, condición, coma, entonces ¿qué pasa? Coma, en caso contrario. Eso, siéntanse libres. Van a tener que hacer una función por tramos para el trabajo, así que ya van a ir probando.
Bueno, y seguramente habrán visto, mientras borro esto, habrán visto el tema de de los corrimientos de funciones. ¿Lo han visto, digamos, simplemente a mano o han usado un software para eso? Tema de corrimiento, yo tomo una función conocida, por ejemplo, raíz cuadrada de x, f de x raíz cuadrada de x, y lo que hago es sumarlo, multiplicarle cosas, ya sea a la función o a la variable. Entonces yo, por ejemplo, puedo definir a partir de una función, en este caso raíz cuadrada de x, voy a correr un poco, otra función una g de x que sea igual a f de x más un valor b. Y me aparece otro deslizador, b, 1. ¿Qué hace sumarle un valor a la función? Hace que se desplace verticalmente. O se traslade, es el término más usado. Una traslación vertical. Si se traslada hacia arriba, tantas unidades como las unidades que le sumo. En caso positivo y en caso negativo se traslada en sentido contrario. Otra opción que puede darse, esto lo dejo en 1, es que yo tenga una función, o sea, con la misma función f de x, donde en vez de sumarle a la f de x un número, le sume a la x un número. Entonces acá puedo tener un más c. Y me aparece otro corrimiento. Este le apago por ahora. Esta otra, de paso les comento. Estos son los colores, o sea, cómo hacer que aparezcan o no en la gráfica. Y además pueden hacer clic derecho y cambiar las propiedades. Pueden cambiar el color desde acá, el estilo que sea más grueso, más delgado, que sea más transparente o más nítido, que sea línea puntuada, todo así. Más que nada para diferenciar. Igual ya ven que le aparece como F y H ahí abajo. Bien, entonces les decía, acá le aparece un fs y un nuevo desplazador, o slider sería, donde yo ahora le estoy sumando a la x. ¿Ven la diferencia? Antes acá se ve cómo se suma por fuera de la raíz cuadrada y acá adentro. Y eso me cambia cómo se comporta. Cuando sumo un número positivo a la x, se desplaza hacia la izquierda. Poco contraintuitivo porque muchas veces tendemos a relacionar como, bueno, si sumamos antes, entonces fue para arriba, que es positivo, entonces si acá sumamos de esta otra manera, a la derecha es positivo, entonces se mueve para allá, pero no, es el caso contrario. Yo cuanto más sumo, más se me desplaza a la izquierda. Y cuanto más resto, más se me desplaza a la derecha. Tiene que ver como que este valor pasa a ser este de acá. O mejor dicho, este valor de acá es el de allá. También se pueden combinar se puede pasar que te combino las dos. Entonces me queda una, no sé, una m de x que sea f de x más c más b. Y entonces esto me lo desplaza hacia arriba, bueno, verticalmente y horizontalmente. De manera que puedo hacer que el eje, digamos, o el vértice, si queremos, de que parte esta función en 0, 0, parta de cualquier lado. Bien, eso con respecto a sumar, números enteros, lo que nos da ese tipo de traslaciones verticales y horizontales. Después está el tema de que ahí sumamos y restamos. ¿Qué pasa si multiplicamos y dividimos?
Para eso vamos a usar una función que tenga un dominio más acotado. ¿Hasta acá me siguen bien? ¿Todo tranquilo? ¿Alguna pregunta? Todo tranquilo. Bien. Si definimos una función acotada, por ejemplo, acá en la guía propone f de x es igual al seno de x, y acá ustedes pueden poner coma para x de menos 2pi a 2pi. Ustedes pueden escribir pi directamente que ya les toma como pi. Entonces vamos a detenernos un segundo porque vamos a ver lo que es dos parámetros, digamos, de las ecuaciones así periódicas sinusoidales. Lo mismo vale para el coseno. De paso vamos a cambiar el eje x para que la unidad sea pi. Ahí va. Ahí es más claro ver cómo el seno se hace 0, en pi y en 2pi. O en 2pi en realidad no llega a 2pi. Hay dos parámetros, les decía. Uno es el período. El período es la distancia, digamos, entre dos picos o dos valles. O bien entre dos ceros que no sean consecutivos. Entonces la distancia de acá a acá, o de acá a acá, o de acá a acá. Sería el tiempo o el desplazamiento que hay desde que el valor de i vuelve a tomar el mismo valor. No es el mismo valor, porque justamente puede ser el cero. Por eso es mejor tomarlo en los picos o en los valles. La función toma un valor de 1. Y después vuelve a tomar el valor de 1, acá. Esta distancia entre acá y acá se llama período. Y para funciones de seno y coseno y tangente también, porque la tangente también es periódica, el período a la tangente no es 2pi. Ahora no estoy seguro. Pero para senos y cosenos el período es 2pi, porque en 2pi se completa el ciclo una vez. Y el otro parámetro es la amplitud. Bueno, también está la frecuencia, que la frecuencia es el recíproco del periodo, o sea, 1 sobre el periodo. Si el periodo es 2pi, la frecuencia va a ser 1 sobre 2pi. Y después está el tema de la amplitud, que la amplitud es, digamos, entre qué valores absolutos, cuál es el máximo valor absoluto que toma la función. En este caso, va de menos 1 a 1. Entonces, la amplitud se considera 1, no se considera 2. Uno puede decir, bueno, va de menos 1 a 1, entonces ahí hay 2 unidades, pero no. Se considera que es 1 solamente, porque el valor absoluto del seno va entre 0 y 1. Así que habiendo tenido esta introducción, vamos a ver qué pasa si multiplicamos la función por un lado y la variable por otro, y a ver qué pasa. Si hacemos una g de x, que sea una a, que ahora vamos a ver, multiplicado por f de x, acá a vale por defecto 1. Pero ¿qué pasa si aumento? Esto, cuando multiplico una función por un número positivo mayor que 1, la gráfica se estira verticalmente, como pueden ver. Esto que en esta gráfica, afecta a toda la gráfica igual, pero en esta gráfica del seno lo que hace es cambiarme la amplitud. Antes tenía amplitud 1, ahora tengo amplitud 4,3, que es exactamente el valor de A, el valor que estoy multiplicando el valor al que estoy multiplicando la función. Me aumenta la amplitud. Si en cambio multiplico por un valor entre 0 y 1, o bien divido por un valor positivo mayor a 1, la función se comprime verticalmente. Y de nuevo cambia la amplitud y pasa a ser menor.
sigue siendo, en este caso, 0,4. El valor al que multiplico el seno. Y si multiplico, bueno, si hago que A sea 0, entonces me va a quedar una función 0, vertical, horizontal, una recta, f de x igual 0. Y si hace negativo, primero pasa, vamos a ver, en menos 1, la gráfica se refleja verticalmente, se refleja con respecto al eje Y. El eje X, perdón. Se refleja con respecto al eje X. En este caso, el seno es una función impar. Entonces, podemos ver que también como que se reflejara según el eje Y. Pero bueno, es la idea. Se refleja primero y después si sigo bajando, se va a estirar verticalmente lo mismo. Es como que lo hago en dos partes. Si multiplico por menos 4,1, el menos me lo refleja y el 4,1 me lo estira. O en el orden opuesto. Así que ven que en este caso el periodo se mantiene siempre lo mismo. Tengo del pico al pico va a ser lo mismo. O sea, los picos están siempre no importa cómo lo cambie, va a estar siempre en el mismo valor de x. Lo que va a cambiar entonces es la amplitud. Hay una pregunta ahí en la guía que es, ¿cómo cambia la amplitud en estas funciones? Así que tenemos eso. Ahora, ¿qué pasa si en vez de multiplicar a f de x, multiplicamos a la x? Entonces tenemos una h de x será igual a f de b por x. Si b vale a 1, quedamos igual, pero si b es positivo y mayor a 1, acá tengo una compresión horizontal. El periodo se hace más chico. Pasa menos entre pico y pico. La amplitud, en cambio, se mantiene igual. Ven que sigue estando valores entre 1 y menos 1. En la guía tienen... ¿qué página estará? En la guía tienen un par de ecuaciones donde dicen que, bueno, si multiplico a por la función, a me dice la amplitud, y si multiplico por b la variable x, como hicimos acá, el periodo pasa a ser 2pi, el valor absoluto de 2pi sobre b. Si b vale 2, vale 4, el periodo, vamos a hacer que valga 2. El periodo pasa a ser pi. Antes era pi sobre 2, ahora es pi. Voy de 0 a pi y ya hice todo el ciclo. Y de nuevo, acá puedo combinar las dos funciones. Y si apago esto, entonces me queda, a partir del seno, lo que hice acá, multiplico por a, lo que me la estira verticalmente. Bueno, en este caso, no, sí, es positivo. Me la estira verticalmente y me aumenta la amplitud. Y b me la comprime horizontalmente y me disminuye el periodo en consecuencia. Bueno, ¿y qué pasa si b es negativo, es menor que 1? El periodo se agranda, se expande verticalmente, el periodo aumenta. Cuando es 0, me queda una constante. Si es negativo, también se refleja lo que decíamos antes. Tanto como si a vale menos 1, como si b vale menos 1, nos da lo mismo, porque el seno es una función impar. Pero en este caso se estaría reflejando con respecto al eje Y. Lo mismo pasaría con x cubo. Pero bueno. Y de forma genérica podemos tener también las otras variables. Podemos tener una n de x que sea igual a por f de b por x más c más d.
Entonces me aparecen muchas cosas. Tengo, a ver si me reflejo algo. Ah, sí, B vale -1. Entonces lo que pasa es, A me cambia la amplitud, B me cambia el periodo, C lo que hace es cambiarme la fase. Antes yo tenía el 0 en el 0, o sea, el valor de 0 del seno me quedaba en el seno. Entonces ahora el valor, mejor dicho, el valor promedio, acá me está quedando en el 1. Y el 1 y el D lo que hace, entonces es de un corrimiento horizontal, como veíamos antes. Y el D, sumar, es un corrimiento vertical, que en las funciones seno lo que hace es cambiarme el valor promedio. Que antes el valor promedio es 0, acá si voy hasta 3, el valor promedio pasa a ser 3. Entonces se trata un poco todo eso, de ver así con todas las cosas que pueden hacerse a partir de una sola función, pueden encontrar muchas otras. Mejor dicho, relacionadas. Si conocen la función del seno y les piden el seno de algo que es un poco más complicado, pero tampoco tanto, no es que es el seno de un x cuadrado o algo así, sino que eso, pueden encontrar la forma de expresarlo como sumas y multiplicaciones y de ahí pueden trasladarlo y eso. Un caso curioso es que yo, mientras limpio un poco esto, saben que el coseno de x es tiene la misma forma que el seno de x. Pero lo que cambia es la fase, lo que estamos hablando. ¿Qué diferencia hay? Cuando uno llega a 1, el otro llega más tarde. Entonces, a partir de la ecuación del seno, yo puedo encontrar el valor, si vuelvo a definir, ¿cuál era el que sumaba? No lo tenía. Yo tengo una q de x, que sea el seno de x más c, que el c estaba por ahí. Va a haber un valor de c, que me haga coincidir el seno con el coseno. No es que me hace coincidir. La función seno se desplaza hasta coincidir con el coseno. Entonces ustedes van a tener que encontrar cuál es el valor. Como es una función periódica, va a haber infinitos valores. La cosa es encontrar el menor valor absoluto que coincida. Como ahí, por ejemplo. Un poco más preciso. Bien. Otra cosa que puede pasar es a la hora de modelar una función lineal, perdón, no, eso es lo que vamos a hacer ahora. Otra cosa que hay que hacer es cuando tienen los que quería mostrarles, hasta ahí estamos con el tema de traslación y compresión, dilatación de gráficas. Algo que por ahí tendría que haberle mostrado antes, pero bueno, no es un mal momento, es cómo hacer una regresión lineal a partir de una lista de puntos. Como les decía antes, que teníamos funciones que no me dan la ecuación, sino que me dan una serie de puntos y arreglate, podemos ayudarnos a partir de esa serie de puntos para encontrar una ley matemática y poder trabajar con interpolaciones y esas cosas. Así que, pero eso en la guía está, pero presten atención acá porque no es desde acá. Nosotros acá desde las aplicaciones de GeoGebra, estos 9 puntitos que copian al Google, para hacer la parte de regresión lineal vamos a ir al GeoGebra clásico, porque es más sencillo. GeoGebra clásico es muy parecido, pero es más fácil hacer la hoja de cálculo. Ustedes van a venirse acá a la derecha, las opciones, estos 3 puntitos le van a poner hoja de cálculo y le va a aparecer una hoja de cálculo.
Acá tengo del ejemplo de que da el libro en la página 18. Decimos que tenemos un modelo lineal para la demanda del producto en función del precio. Y nos da una serie de datos. Precio de un producto, y a partir del precio va a haber una serie de cajas vendidas por unidad de 1000. Si esta tabla, que la tengo copiada por acá, lo ponemos en la hoja de cálculo. Este no. Copiar. Bueno, ahí va. Vamos a hacer dos series de valores, una para el eje X y una para el eje Y. La seleccionamos, clic derecho, crear, lista de puntos. Todo esto está en la guía, no se preocupen. Lista de puntos. Entonces le va a generar los 7 puntos que tenía, y una lista que tengan cuidado con el nombre que les aparece, porque acá parece que dice I1, pero es L1, que contiene todos los puntos que había. A, B, C, D, F, G. Y están graficados acá, pero no se ve porque son valores más altos. Vamos a buscarlos. Ahí están los valores de la función. En este sentido, la función da 7 valores de X y 7 valores de Y. Esa es una función. Pero queremos trabajar con una generalización. Entonces vamos a venir acá y vamos a escribir el comando ajuste polinómico. Ven que acá el programa los ayuda un montón, les da las opciones y qué tienen que poner para cada uno. Entonces tengo ajuste polinómico, voy a poner la lista de puntos y el grado del polinomio. La lista de puntos entonces se llama L1. Si lo pongo así, no pongo nada más, me va a hacer un polinomio de grado, o en este caso 7. Si hay 7 puntos, va a ser un polinomio de grado 7 para que coincida todo. Pero si digo, no, a mí me interesa que sea lineal, voy a poner 1. Un polinomio de grado 1 sería x más un valor, mejor dicho, m por x más un valor. Y voy a buscar la mejor regresión posible, la mejor coincidencia. Y al darle Enter, ustedes van a tener la función f de x es igual a m por x más h. Menos 1,54 más 73, x más 73,62. Esto es importante que esto lo van a tener que hacer en el último punto de la guía. Así que se trata de eso. Llegar desde acá, GeoGebra clásico, agregar desde los 3 puntos, ahora que ya está agregada, no me deja agregarlo. La hoja de cálculo, copiar como si fuera un Excel, seleccionar y crear la lista de puntos. Acá le cambié un valor, sé que le cambié un valor. Ahí va. Una vez que tenga la lista de puntos, se le van a generar los puntos y la lista, y van a poder usar el ajuste polinómico a la lista para obtener la regresión lineal. Y bueno, es lo que se les pide para el trabajo. A partir de esto, de una regresión lineal, ahora hablando de cosas más reales, puedo predecir cómo va a ser la demanda a este precio, o a este precio, o a algún precio intermedio. O interpolar a la abscisa, al ordenada al origen, la abscisa al origen, y poder hacer un estudio más detallado del comportamiento. Después pueden aparecer anomalías, por supuesto, y eso también lo que van a ver en el último, bueno, en el último tema que tengan que vayan a ver. Bien, volviendo entonces a la calculadora nuestra.
Otra forma, hablando también de modelado de cosas reales en o sea, mejor dicho, el uso de funciones para el modelado de la realidad, ustedes han visto en física 1 que, por ejemplo, un objeto en tiro vertical, la altura va a ser igual, si considerando que sale de una altura cero, la altura, por ejemplo, un h, en función del tiempo, que también nos lo deja hacer GeoGebra, si yo pongo una letra ahí entre paréntesis de la función, me considera válido y esa letra t va a ser el eje horizontal. Voy a tener una velocidad inicial, mejor dicho, una altura inicial, llamémosle 2 metros, más la velocidad inicial, que puede ser 5 metros por segundo, por el tiempo, menos lo que me frena, lo que la gravedad me acelera en sentido contrario. Entonces sería un medio de la gravedad, 9,8 dividido 2, por el tiempo al cuadrado. Y esto no es la trayectoria, porque dijimos que es un tiro vertical. Considerando solamente el tiempo positivo, vemos que la altura es 2, llega al máximo en 3, o sea que el máximo llega en el instante 0,51 segundos, estamos hablando en segundos porque 9,8 está en segundos, llega al máximo y el máximo es 3,27 metros y después sigue cayendo y vuelve a caer pasa de largo. Acuérdense que esto es vertical, sube, llega a un máximo, baja verticalmente y llega al suelo, a la altura 0, en 1 segundo 32, con estos valores. De nuevo, acá podríamos poner un montón de deslizadores para ver cómo varía la ecuación en cuanto cambio la gravedad, cambio la altura inicial, cambio la velocidad inicial y todo eso. Esto sería como, ¿de qué me sirve? O cómo puedo usar una función cuadrática en una aplicación, digamos, de una ciencia más aplicada, como la física. Y esto me da pie para comentarles que cuando ustedes tienen un polinomio de segundo grado, un f de x que sea ax cuadrado más bx más c, vamos a hacer, por ejemplo, 10x más 10, por ejemplo. Acá este me queda un poco grande. Pero todo va a tener forma de parábola. Ya sea, pero siempre va a estar desplazada, a veces reflejada. Y hay una forma de encontrar cómo dibujarla a partir de una parábola común. Se trata, porque acá no es que estoy multiplicando 10 todas las x, estoy multiplicando 10 esta. Estoy sumando 10, sí, a toda la función, pero igual no me ayuda mucho. Es cómo puedo encontrar esto, pasar esto a una expresión que me permita fácilmente desplazar para derecha y para abajo y listo, y saber dónde graficar. Para eso lo que hacemos es completar el cuadrado. Si yo tuviera esto igual, pero en vez de más 10 tuviera más 25, esto sería lo mismo que x menos 5 al cuadrado. ¿Qué va a ser? X menos 5 al cuadrado. ¿Se ve? Porque, o sea, g acá en este caso sería como el cuadrado del binomio este. ¿Se ve? De paso me dicen si están. Bueno. Bueno, retomando. Si yo tuviera x cuadrado menos 10x más 25, esto es un trinomio cuadrado perfecto, lo que se llama.
puedo escribirlo como x menos 5 al cuadrado, porque tengo x al cuadrado más 2 por x por menos 5 más 5 al cuadrado, más menos 5 al cuadrado. Entonces, en este caso, esta función podría escribirla como x al cuadrado desplazado a la derecha 5 unidades. Ahora, ¿cómo relaciono esta y esta? La diferencia es que acá tengo 10 y acá tengo 25. Entonces, la diferencia son 15. Si yo hago p de x menos 15, ahora sí voy a tener una función que me coincide con la que estoy buscando. En vez de quedarme x al cuadrado menos 10x, se lo borro, menos 10x más 10, me queda x menos 5 al cuadrado menos 15. Y son equivalentes. Perdón, son equivalentes. Entonces, teniéndolo de esta manera, puedo rápidamente desplazar C, que puedo desplazar la ecuación la parábola de x cuadrado, 5 lugares hacia la derecha y 15 hacia abajo. Entonces, el vértice de la parábola, que antes estaba en 0, 0, ahora está en 5 menos 15. Si se refleja también puedo hacerlo. Si tengo la x multiplicado adelante, puedo sacarlo como factor común. Ahí, eso es algo que suele aparecer en los exámenes y es como medio difícil saber dónde empezar, pero este es el método que hacer. Inventarse la manera de que te quede el cuadrado perfecto. Bien. Después algo de funciones que ustedes ya han visto. Pero bueno, como repaso, tenemos las funciones exponenciales, donde depende si el exponente es par o impar, voy a tener distintos comportamientos. X al cuadrado, x a la cuarta y x a la sexta. X a la sexta son similares en cuanto a que son funciones pares, simétricas con respecto al eje X. Las tres pasan por el 0, 0, el 1, 1 y el menos 1, 1. Pero a medida que aumento el exponente, se me hacen más chatas cerca del 0 y más empinadas a medida que aumento los valores de X. De la misma manera, si lo que uso son exponentes impares, lo que tengo son funciones impares, simétricas con respecto al origen, y se comportan de la misma manera. A mayor exponente, más achatadas cerca del 0, más empinadas pasando el 1. Y también coinciden en 0, 0, en 1, 1 y en menos 1, menos 1 en este caso. Y si los exponentes son fracciones, un medio, un tercio y, por ejemplo, un cuarto, lo que me quedan, bueno, depende. Si son impares, voy a tener valores para el infinito, para negativos. Si son pares, no. De la misma manera, cuanto menor es el número, en este caso un cuarto, más empinado es a medida que está cerca del 0 y se achata más pasando el 1. Coinciden en el 1, 1, coinciden en el 0, 0. Un poco de repaso. Y lo que queda ver es el tema de las exponenciales y algo más de sinusoidales. Las exponenciales son de la forma un número elevado a la x. Ejemplo, f de x es igual a, en realidad, no necesariamente un número, sino sería una a por b a la cx. Donde esto donde a, bueno, a no es lo importante, sino que lo importante es que es b.
B si es mayor que 1, se me hace una función creciente y muy acelerada. Si es menor que 1, me queda una función decreciente, asintótica de 0. Si es negativo no puede definirse, no es fácil definir. Es en realidad cuando estoy, porque en realidad si un número negativo no lo puedo elevar a una función continua, porque para números pares sería positivo, para impares quedaría negativo y no me quedaría continuo. Así que en este caso B es siempre positivo. Este caso es A es el valor inicial, es el valor para cuando X vale 0, o T vale 0 si estamos hablando de un tiempo. Y C, que muchas veces se escribe más bien como X dividido C, en vez de X sobre C, X por C, es un factor de tiempo. Entonces, por ejemplo, esto tuvo aplicación mucho en la pandemia, cuando empezó todo. Porque lo que es C, lo voy a escribir diferente, voy a hacer X sobre C. X sobre C, y si B vale 2, como en este caso, pero C tiene que valer más. Si B vale 5, C en este caso, bueno, si B vale 2, C es el tiempo de duplicación de casos. Porque cuando hay pocos casos y se deja actuar libre, lo mismo que para una población de bacterias, el ejemplo clásico, el famoso tiempo de duplicación es el valor de C acá. Con C estoy dividiendo el exponente de X de 2. Yo tengo 2 elevado a la X dividido C. C vale 5, C es el tiempo de duplicación de casos. En el tiempo 0 yo tengo un caso. En el tiempo 5 tengo 2. En el tiempo 10 tengo 4. En el tiempo 15 tengo 8. Y así ese era ese parámetro que se tomaba para saber qué tan mal o qué tan bien estaba la situación. Y este en realidad es el tiempo de duplicación generalmente es constante si se deja actuar, si no se toman medidas, digamos. Después, y por eso se considera el comportamiento inicial de una epidemia, de un virus. Después es como que llega a un pico, tiene un techo, vuelve a bajar, vuelve a subir, un montón de parámetros que se nos escapa al análisis matemático 1. Pero ya hay simplificaciones. De cualquier manera, este sería como el comportamiento inicial en una función exponencial. Y una función, así, usamos este como base 2, pero una función que se usa mucho es la e de x. ¿Y se acuerdan? ¿Alguno puede decirme cuánto es la función inversa de e a la x? De paso repasamos funciones. Logaritmo natural puede ser. Eso mismo. Acá pueden escribir ln de x. ¿Se acuerdan que las funciones inversas son simétricas con respecto a la ecuación y a la recta y igual a x? Ahí se ve que son simétricas. Y de la misma manera que aumenta aceleradamente, logaritmo natural de x disminuye, aumenta, siempre es creciente, pero cada vez con menos razón de cambio sería. Cada vez más desaceleradamente, aunque siempre aumenta. Y el logaritmo se usa más que nada para magnitudes del tipo donde los terremotos, por ejemplo, la escala Richter es una escala logarítmica, donde por ejemplo, un grado 8 no es 2 veces más fuerte que un grado 4, sino que hay que ver cuál es la base del logaritmo. Si, por ejemplo, fuera base 10, significa que el 5 es más fuerte que el 4, es 10 veces el 4, el 6 es 100 veces el 4, porque 10 veces el 5, y el 7 es
1000 veces el 4 y el 8 es 10.000 veces el 4. Ese es lo que ahí nos confunde con las escalas logarítmicas. Acá en la guía tienen un ejemplo de la intensidad del sonido, que se mide en decibeles, que es una función logarítmica. Por eso cuando uno tiene un equipo de música al palo y al lado tiene un equipo de música al palo, no es como que se duplica la intensidad del sonido, sino que se complementan diferente. Porque no es que se duplica justamente porque es una escala logarítmica, sino que aumenta un poco. Es como si paso de 3 a 6, el logaritmo no me cambia mucho. Pero bueno. No, son medio difíciles de graficar esas porque, al menos el ejemplo que está en el libro, en la guía, tiene un índice muy bajo, entonces es muy chico el lugar donde se llega a apreciar cómo la forma de la gráfica. De cualquier manera es así, viene de menos infinito y va hasta más infinito, pero medio planchado. Y bueno, lo último que falta antes de que les muestre un poco la guía, un poco para darles algunas indicaciones, es el tema de nuevo, movimiento armónico, que lo irán a ver en física, es uno de los últimos temas que se da. Lo que se llama amortiguado. Estamos viendo que el seno, yo tengo la función seno, que es periódica, veíamos que podíamos multiplicarla por una constante para aumentar la amplitud, podíamos multiplicar x por una constante para cambiar el periodo, pero una cosa que se puede hacer también es, voy a aumentar el periodo, es multiplicarla por una función que sea decreciente o creciente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo a f de x, al seno de 4x, puse 4x para que se apriete y se vea mejor lo que pasa, lo multiplico por e, por ejemplo, a la menos x sobre 10, por decir una función así decreciente. Vamos a mirar el lado positivo solamente. Acá vemos que lo que está pasando es que el periodo se mantiene, pero la amplitud se va haciendo cada vez más chica. Esto es lo que se llama como un movimiento periódico u oscilatorio amortiguado. Es como el péndulo, pero con rozamiento. Es como el resorte con rozamiento. Es como dejar caer una pelota y rebota cada vez menos, porque hay pérdidas de energía por rozamiento y eso. Matemáticamente, este e a la menos x sobre 10 es un invento mío, nomás para que una función que va decreciendo en su valor absoluto. Y esto, para visualizarlo mejor, lo que se puede hacer es graficar esa e a la menos x sobre 10. ¿Qué nos da? Nos da que, y también la opuesta, nos da que la función el seno queda como así, hecho un sándwich entre la función y el opuesto a la función. Por eso la amplitud es como se va haciendo más baja, porque acuérdense de que estoy multiplicando, seno siempre vale entre menos 1 y 1. Y estoy multiplicando por una función que va cambiando su valor, entonces multiplicando por 1, entre menos 1 y 1 me va a dar o la función o menos. Entonces por eso me va quedando entre medio de esos dos y va lo que se llama amortiguándose la amplitud. Caso contrario, ¿qué pasa si tomo una función creciente? ¿Qué pasa si tomo raíz cuadrada de x? Esto lo apago. Raíz cuadrada de x, en este caso, la función se va amplificando. Una función periódica amplificada, en vez de amortiguada, como decíamos antes. Este es el ejemplo de, bueno, y en este caso, g de x sería raíz cuadrada de x. Y acá me queda acotada así.
Este es el caso de la hamaca en la plaza. Uno empezaba parándose, se mecía un poco, iba haciendo fuerza para adelante y para atrás, iba aumentando la amplitud del recorrido de las oscilaciones. Esto en física, puede hacer en física. Pero para esto, o sea, el amortiguado es más fácil de ver porque no hay que hacer nada, hay que dejar que el rozamiento frene el objeto. En el amplificado hay que aplicar fuerza cada vez para que gane energía, justamente, y vencer también el rozamiento. Más adelante, por ahí llegan a ver otros ejemplos. Por ahí no, este es más de física. Por ahí lo otro que veníamos, el cambio de fase, y eso era, se pueden llegar a verlo, no, lo van a dar, cuando vean electrónica, electricidad. Bien, entonces, para terminar, ¿alguna pregunta con respecto a algún punto que no haya quedado claro? Si no, vamos al otro momento. Te paso. No, nada. Bueno, entonces les decía que les voy a mostrar lo que es la guía. Que para los que por ahí no llegaron más tarde, ahora les vuelvo a pasar el link donde lo pueden descargar. Bueno, un poco todo lo que vimos. Y acá lo que veíamos, cambio de periodo. Lo que estaba, las amortiguaciones, y acá está la propuesta de trabajo. Entonces, recuerden, pueden hacer grupos de hasta 3. Un archivo PDF, usan el GeoGebra para hacer cada problema. Vamos a mirar un poco de qué se trata cada cosa. El primer modelo tienen funciones de atramos, grafiquen F en una gráfica y G en otra para que no haya mezclas. Y ustedes pueden redactar el dominio, o representar gráficamente con el GeoGebra, y hallar los siguientes valores de la función. Ahí directamente pueden usar f de 1, escribir en el GeoGebra f en paréntesis 1, les devuelve, si definieron bien f de x. Sí existe. Puede ser que exista, puede que no. Una pregunta. Sí. Para pasárselo, ¿tendríamos que pasárselo en formato de GeoGebra o de PDF? No, PDF. O sea, ustedes con el GeoGebra van a sacar las imágenes en realidad. Pero en realidad más que la imagen de la gráfica, me interesaría también ver los comandos que pusieron. Así que si no sale como imagen, si no pueden guardar como imagen, tomen una captura de pantalla. Recórtenla para que quede prolija, pero que queden las fórmulas también que usaron. Y eso de establecer el dominio natural, también tendríamos que escribirlo eso. Eso lo escriben, por eso, no, yo les digo eso. Lo que van a entregar es un PDF. Ustedes van a usar un Word, van a escribir, van a hacer una carátula, van a poner los integrantes, la comisión, todo eso. Y en el Word van a poner las imágenes. No me manden las imágenes por separado, porque si no, no las voy a poder. Va a ser difícil manejarme. Ustedes pegan las imágenes de las gráficas acá y toman las conclusiones que sacan de la gráfica. El dominio se lo escriben ahí en el Word. Después se lo guardan como PDF, para que no quede sin, que no se puede editar. ¿Contesto la pregunta? Sí, gracias. No, de nada. El primero es ese, entonces, 2 funciones por tramos y algunas preguntas. Dada la función f de x igual a x cubo, esta pregunta acá quedó mal puesta, que es general para el final. Representar gráficamente f de x, o sea, x cubo, f de x más 2, f de x menos 3, y contestar las preguntas. Esto, por ejemplo, esto lo ponen todo en una gráfica, copien la imagen, la ponen en el Word, responden esta pregunta,
y responden las dos preguntas. Todo se pueden guiar ahí con la guía, con lo que ustedes también han visto en clase. Perdón. Y lo mismo, son como cuatro, digamos, corrimientos o transformaciones a partir de x cubo. En una sumo y resto a la función, en otra sumo y resto a la variable, en una multiplico por un número entre 0 y 1, por un número negativo, y después multiplico la variable. Todo esto con este problema van a ser me van a poner 4 imágenes. Una con estas 3, una con estas 3, otra con estas 3 y otra con estas 3. Ese es el problema 2, que por ahí puede ser más largo, pero no es difícil. El 3 sí me interesa que sean precisos, porque este también les pido que lo grafiquen. Pueden graficar, encontrarán la manera que les quede prolijo. Pueden graficar los 4 juntos y ven que queda bien. Y si no, hacen 2 y 2. No, pueden hacer 4 si quieren, pero como ese lo dejo a libertad. Pero lo importante es encontrar la amplitud y el periodo de cada función. Por ejemplo, en coseno va a ser 1 y 2pi. Amplitud 1, periodo 2pi. Acá que multiplico el coseno, no multiplico nada acá. ¿Qué pasa? ¿Qué se cambia? ¿La amplitud o el periodo? Eso, no se preocupen que cualquier cosa, si no se acuerdan lo que miramos hoy, está eso en la guía. Acuérdense siempre que amplitud no es la distancia entre el máximo y el mínimo, sino entre el 0, digamos, y el valor absoluto del máximo sería, que es del mínimo igual. Y el periodo, la distancia entre picos o valles. Ese sería el 3. El 4 les da la función, y este sinc x, no se asusten, es seno de x sobre x. Lo grafican, aunque no dice que lo grafiquen, grafíquenlo. Obtienen el dominio y la imagen, y acá es una pregunta de límite para ustedes que lo estuvieron dando. ¿Qué valores se acercan a las imágenes cuando x se aproxima a 0 por derecha y por izquierda? Van a ver que les va a quedar una asíntota ahí. Y después, lo que les decía cuando veíamos el seno y el coseno, el desfase. Yo puedo hacer seno de x más algo o menos algo para que me coincida con la función coseno. Entonces, grafico la función coseno a partir de un corrimiento de fase de la función seno. ¿Qué modificaciones observa? ¿Qué cambia? ¿Cambia el periodo? ¿Cambia la amplitud? ¿Cambia la fase? ¿Cambia otra cosa? Lo importante es que encuentren el valor del desfase sería. Y por último, el 6 les da una tabla y una fórmula. Ustedes van, así como les mostraba yo, de entrada de GeoGebra clásico, para hacer la hoja de cálculo, copian esta tabla, hacen clic derecho, ponen crear lista de puntos y usan el comando ajuste polinómico para... perdón, este no tiene que hacer eso. Pero sí tienen que hacer la lista de puntos. La lista de puntos, eso se lo grafica en los ejes, y a la vez, en la misma gráfica, van a graficar esto. Y me cuentan si coinciden más o menos, cuál se hace más grande, si coinciden en una parte y después se desvían. Ok. Así que, ¿alguna pregunta con respecto a las preguntas? En todos hagan gráficos, ante la duda. Algunos no dicen explícitamente que grafiquen, pero me interesa que sí. Así que les copio acá de vuelta la dirección del enlace del Drive, donde ahí ahí quiero que suban las cosas los trabajos, y les copio de vuelta por si alguno llegó más tarde, mi correo electrónico, por cualquier consulta, por cualquier cosa que no puedan acceder a la carpeta o lo que sea. Y acuérdense que tienen hasta el 30 de julio. 30 del 7.